Haces cosas en medio de la rabia de las que luego te arrepientes. O actúas por impulso y luego sientes culpa por lo que dijiste o hiciste. No te imaginas la forma en la que puedes aprovechar esos momentos para tu beneficio. Aquí te lo cuento. Te acompaño con mi voz a descansar los ojos de las pantallas estos minutos mientras te comparto maneras de encontrar alivio y atravesar los momentos difíciles de una forma sana. Les había contado en algún episodio que las emociones que más me cuesta administrar son la rabia o el enojo o el mal genio, esas emociones que van por ahí que nos llevan a actuar por impulso, esas en las que uno siente que le hierve la sangre, esas. Y les había contado en el mensaje de voz 6, lo dejo en sus pantallas en este momento para quienes no lo han escuchado, si lo quieren escuchar después de que siempre, 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 sin excepción, luego de actuar desde alguna de esas emociones de las que hierve la sangre, me siento culpable. Y la culpa me da súper duro. Me siento inquieta, como sin paz. Le doy vueltas y vueltas a lo mismo. Es un proceso muy agotador para mí. Y por eso he estado enfocada con todas mis fuerzas en trabajar en mis momentos de enojo, que son la raíz principal de mis momentos de culpa. Y no me mordió un perro con rabia, ni tengo rabia todo el tiempo. Es simplemente una emoción de la que me podría dejar llevar más fácil cuando llega. Pues les cuento que descubrí una forma de sacarle provecho a esos momentos en los que reacciono con la sangre caliente. Lo he venido practicando, me está funcionando increíble y por supuesto lo quiero compartir con ustedes. Además, porque no solo funciona para ese tipo de emociones de furia, funciona también para los momentos de tristeza, de miedo, de ansiedad y cualquier otra emoción de las malucas de sentir bajo la cual actuemos y sintamos que la embarramos. Es decir, esas emociones con las que hacemos o decimos cosas de las que al final nos arrepentimos. De lo que voy a hablar hoy específicamente es de momentos de rabia, pero quiero que pienses cuál es tu emoción, la emoción que quieres trabajar y voltees todo lo que voy a decir hacia esa emoción. Esta es una propuesta que no reemplaza, por supuesto, una terapia especializada o medicamentos o un tratamiento médico profundo para quien lo necesite. Voy a dar contexto de cómo llegué a aprovechar estos momentos de rabia para mi beneficio. Todo empezó con una conversación que tuve con dos personas con las que tengo mucha intimidad, es decir, con dos personas con las que me dejo mucho ser yo. Estábamos hablando de los premios en general, empezamos por los Grammy, seguimos por los Oscars y hasta ahí todo bien, me sentía en calma, armoniosa como me gusta, hasta que escuché la palabra Nobel. Sentí un poquito de ruido interior, una pequeña alteración, pero suavecita, llevadera. Empezamos hablando del Nobel de Medicina, todo bien, y a medida que avanzaba esa conversación, me iba bajando ese ruido interior. Me sentía tranquila otra vez. Hasta que escuché estas tres palabras juntas. Nobel de Literatura. No sé qué me pasó, pero me convertí en Medusa, la de la mitología griega con cabello de serpientes. Estaba brava y empecé a poner etiquetas. Para comprender mejor esto que voy a decir de las etiquetas, dejo en sus pantallas en este momento el mensaje de voz 17, en el que hablo de este tema a profundidad. Entonces empecé a poner etiquetas y dije algo como, esos premios me dan mal genio. Porque es excluyente, etiqueta 1, y los libros son puro ego intelectual, etiqueta 2. Y continué diciendo ya sintiendo rabia, además porque difícilmente entiendo los libros que premian, entonces es como si todos fuéramos idiotas, todos los que no entendemos los libros. No entiendo los libros, no entiendo el premio.
Las personas con las que estaba no le dieron mucha trascendencia a lo que dije ni a cómo lo dije, pero yo sí. Y de inmediato pensé, uy, percibe tu naturaleza, no pues que mucha armonía y mucho amor por todo y por todos. Y me sentí culpable. Y de inmediato dije en voz alta, uy, perdón, me pasé. Un paréntesis para quienes es la primera vez que escuchan estos mensajes de voz, Percibe tu naturaleza es la iniciativa bajo la cual están creados estos mensajes. Si quieren saber más, les dejo en la descripción mi cuenta de Instagram. Entonces me sentí culpable por haberme expresado así, en medio de la rabia, porque además los premios son los premios, los libros son los libros y están ahí para quienes los disfrutan y los quieran aprovechar para su beneficio. Y lo otro es que por supuesto los premios son excluyentes, hay un solo ganador por vez, pues hay que excluir a los otros, de eso se tratan. De hecho, yo sé que no es la primera vez que menciono los libros. En el mensaje de voz 15 que hablé de propósitos que se convierten en cargas, les conté que uno de esos propósitos pesados que solté fue precisamente leer X cantidad de libros al mes. De esos que no entendía, pero como estaban en las listas de premiados y los libros que tienes que leer una vez en tu vida, sentía la obligación de leerlos para parecer intelectual, porque no quería quedar mal en las reuniones sociales. La cosa es que después de la conversación me quedé pensando en mi reacción y en medio de la culpa que seguía sintiendo por convertirme en medusa, empecé a pensar en qué me había molestado y caí en cuenta de algo. Seguía sintiendo un rechazo aparentemente por los libros que no disfruto porque no entiendo. Y luego pensé, pero si ya me dejé de obligar a leerlos, ya solté eso, ¿cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que realmente me sigue molestando? ¿Son los libros de verdad o qué hay detrás? ¿Qué es lo que me incomoda? ¿Por qué siento tan maluco cuando escucho Nobel de literatura? Y viéndolo en perspectiva, me pareció hasta ridículo y exagerada mi reacción. Y empecé a navegar en mis profundidades, como dice Borja Vilaseca cuando explica las características del eneatipo 4. Es que ustedes no se alcanzan a imaginar las profundidades de mí misma a las que puedo llegar acostada en la cama, mirando para el techo y dando trascendencia a este tipo de momentos en mi vida. Y ni sé hasta qué hora me quedo pensando en el qué, el por qué, el cómo, y vuelvo a recrear las situaciones y vuelvo a recrear la sensación, mejor dicho. Además es un espacio que siento que necesito en este momento de mi vida y es muy chévere porque de esos momentos salen todas las prácticas y todas las herramientas que terminan siendo fuentes de bienestar para mí, porque practicándolas siento alivio en ciertas situaciones y vivo con más tranquilidad, con más plenitud, incluso si la misma situación se repite, ya me la tomo con más calma. Por eso les comparto todas las que me funcionan a través de estos mensajes de voz como una invitación también a practicarlas si les hacen sentido. El caso es que esa noche, navegando en mis profundidades, encontré lo que estaba buscando. ¿Han sentido esa sensación de encontrar dentro de ustedes la respuesta que necesitaban? Para los que no lo han sentido, les doy un ejemplo de cómo se siente más o menos. Se siente casi que como cuando uno está en la cocina, va a la nevera por un ingrediente porque es el único que le falta poner en la licuadora y cuando abre la puerta de la nevera ya se le olvidó por completo lo que necesitaba. Y uno se queda ahí con la nevera abierta, pasando los ojos por todos lados a ver si se acuerda y nada. Luego regresas a la licuadora con esa sensación de estar buscando algo sin poderlo encontrar y cuando vas a tapar la licuadora para encenderla, te acuerdas. Ese, ay, ya sé a qué fui a la nevera, es muy similar a lo que se siente en un momento de introspección cuando encuentras lo que estás buscando. Yo lo llamo hacer clic. Si no les ha pasado todavía, ojalá les pase la próxima vez que tengan un momento de introspección, porque se siente un fresquito y soluciona de una manera. Entonces, ¿qué encontré? ¿Cuál fue el clic? Encontré el origen de mi incomodidad
el origen de esa rabia que sentí cuando escuché Nobel de literatura. Y como ya tengo interiorizado lo de las etiquetas y las creencias, mi cerebro hizo de inmediato esta asociación. Etiqueta: lo intelectual es excluyente. Creencia: lo intelectual me excluye porque no lo comprendo. Y luego pensé, cuando me siento excluida, me siento rechazada. Ese fue el clic, ¡ay, ya sé! Sí, mi rabia no tiene nada que ver con los libros ni con el premio. Tiene todo que ver con mi herida de rechazo. Y para contarles cómo saber esto me beneficia en mi diario vivir, primero les quiero contar acerca de la herida de rechazo en mi vida con mayor profundidad. Nací en una familia compuesta por mis papás y mi hermana mayor. El plan de mis papás era tener un solo bebé. Y 3 años después del nacimiento de mi hermana, nací yo. No sé si también han escuchado que cuando un hijo no es planeado, ese hijo siente el rechazo de los papás en el vientre de la mamá. Les prometo que tengo algo muy lindo que decir respecto a esto, pero si lo digo ya me tiro la historia, entonces lo dejo para el final. Mis papás hicieron todo para darnos todo a mi hermana y a mí por igual. Pero como yo ya traía la herida de rechazo inconsciente y sumémosle las características malucas de sentir del eneatipo 4, la falta de autoestima, el sentimiento de inferioridad, la envidia. Para quienes no conocen del eneagrama, en el episodio 4, en sus pantallas en este momento, les cuento a profundidad de qué se trata. Como yo ya traía todo esto dentro de mí, cualquier cosa mía que fuera diferente a lo que mi hermana recibía, yo lo interpretaba como, claro, es que yo soy la no planeada. Y era muy particular porque justo en los momentos de celebración tradicionales donde crecí, como el bautizo, la primera comunión, los 15 años, mis papás estaban económicamente mejor cuando llegaban los de mi hermana. O en mi familia extendida justo había otra celebración y coincidía con la de mi hermana, entonces juntaban las celebraciones y eran más elaboradas. Entonces, a mis ojos, mis celebraciones se veían más sencillas. Y por supuesto no tenía nada que ver con que mi hermana fuera planeada y yo no tenía nada que ver con el nivel de amor de mis papás, pero yo lo interpretaba así. Además había otra cosa. Y es que mi papá, que fue un papá maravilloso, el mejor como decimos con mi hermana, decía algo en tono de charla que yo jamás pensé que iba a tener tantas implicaciones porque sentía que no me lo tomaba en serio, pero resulta que sí reforzaba algo que yo estaba sintiendo. Un paréntesis. Mi papá falleció hace 6 años, entonces por supuesto no pude preguntarle si me permitía compartir esta parte de nuestras vidas, pero decidí permitírmelo porque lo hago desde el amor, desde la comprensión que tengo ya y con el propósito de dar luz a otras personas de lo fundamental que es tener conciencia de lo que se le dice a los hijos, incluso si es en un tono de charla. O sea, si es en broma y sin intención de dañar. Y no solo lo que se le dice a los hijos. Es muy importante tener cuidado de lo que le decimos a cualquier persona con la que nos relacionemos, aunque la veamos una vez en la vida y un ratico cortico. Por favor, las palabras tienen implicaciones. Entonces, respecto a lo que mi papá decía, si estábamos viendo una peli, por ejemplo, y la peli se trataba de hijos no planeados, mi papá decía en tono de broma, Nito, usted es colada también, pero la queremos mucho. Mi papá me decía Nito, en algún episodio les conté por qué, y con la palabra colada se refería a que, aunque estuvieran planificando con mi mamá, pues me colé y nací. Y así lo decía en momentos específicos con ese tono de broma y mi mamá le decía, no le digas eso, mentiras hija que usted no es colada. Y ahí paraba todo. Yo no sentía enojo ni me parecía algo terrible, cero.
ya lo había naturalizado. Pero a medida que iba aprendiendo de todo esto a lo que me dedico, pues supe que sí estaba teniendo unas implicaciones en mí respecto a esa herida de rechazo. Les prometí al empezar la historia que tengo algo muy lindo que decir respecto al rechazo que siente en el vientre de la mamá el bebé que no es planeado. Bueno, esto va en especial para las personas que no fueron planeadas o que tienen cerquita a alguien que no lo fue y que se siente mal por eso. Resulta que el rechazo realmente no es hacia el bebé, el rechazo es hacia el cambio de planes que implica un nuevo bebé, planes de dinero y de tiempo en su mayoría. El origen del rechazo no es la fecundación, el origen es el miedo a esos cambios, el miedo a las nuevas responsabilidades. Entonces, saquémonos de la ecuación del rechazo. Saquemos de la ecuación al bebé. El rechazo va por un lado y el bebé va por otro. Además, porque el bebé lo único que hizo fue aprovechar una oportunidad de correr por su vida hacia el óvulo. No hay culpa ni maldad en eso. Simplemente obedecemos nuestra naturaleza que busca sobrevivir. La historia tiene segunda parte. ¿Están preparados? Hace un par de años, a mis 30 ya, mi mamá me contó la historia tras de la historia de mi nacimiento y por supuesto estoy autorizada para contárselas. Resulta que mi mamá sí quería otro bebé y tomó la decisión de dejar de planificar y quedó embarazada de mí. Y aunque mi papá se asustó cuando lo supo, pocos segundos después ya estaba feliz haciendo planes y fue el mejor papá para mi hermana y para mí por igual. Dicho por mi mamá también, un súper papá. Y es verdad lo que dicen, todo depende de la historia que uno se cuente. Cuando hice el curso de autoestima del que tanto hablo, Tu tiempo de oruga ha caducado, de Leti Arévalo, yo no sabía la historia detrás de la historia de mi nacimiento. Y ese día, por voluntad propia, compartí mi historia con todos, la versión que yo tenía antes de hablar con mi mamá. Y recuerdo que Leti me dijo, cuéntate una historia distinta. ¿Qué tal si fuiste un polvazo que tus papás disfrutaron tanto que se les olvidó usar condón? Y me parece una forma fantástica de ver este tipo de cosas o situaciones o momentos de la vida de uno, cualquiera que sea que duela todavía. Y sentí tanta paz respecto a esto y me hice un reel súper inspirador para Instagram, inspirada también en un podcast en el que Leti habla de esto y en una de las actividades que hacemos en el taller 1 de Percibe tu Naturaleza. De hecho, les comparto el link en la descripción de este video si lo quieren ver. Y siento que fue mi forma de sanar ese aspecto de mi vida. Y si les hace sentido esto, los invito a contarse otra historia de eso que todavía les duele del pasado. Porque como también lo dice Louise Hay en su libro Usted puede sanar su vida, voy a parafrasearlo, no lo tomé textual, la verdad es la parte inmutable de mí. La pregunta sobre si algo es verdad tiene dos respuestas, sí o no. Es verdad si usted cree que lo es. No es verdad si usted cree que no lo es. El vaso está medio lleno y medio vacío dependiendo de cómo lo mire. Y hay literalmente billones de cosas que podemos decidir pensar. Cualquier cosa que yo decida creer llega a ser verdad para mí. Les recomiendo este libro que tomé de las historias destacadas del perfil de Instagram de Leti, la que se llama Recomendados. Les comparto el link en la descripción para que puedan ver esta biblioteca virtual enriquecida con amor y con libros, pelis y otros muy seleccionados para quienes disfrutamos estos temas. Van a ver de hecho que es una de mis principales fuentes de inspiración para lo que hago. Disfrútenla. Y para cerrar, ahora sí, ¿cómo saber esto me beneficia en mi diario vivir? Es decir, ¿cómo me beneficia saber que la rabia y la incomodidad no tienen nada que ver con los libros o con el premio Nobel,
sino que tienen todo que ver con mi herida de rechazo. Bueno, me beneficia porque cuando veo, leo o escucho alguna noticia o alguna conversación que contenga estas tres palabras juntas, Nobel de literatura, ya no se me encoge el estómago, ni me hierve la sangre, ni empiezo a poner etiquetas malucas de sentir, ni digo o hago algo de lo que después me voy a arrepentir. Y lo mejor, no llego al punto en el que siento culpa, porque ya sé que no necesito esforzarme por silenciar u opacar lo que estas tres palabras significan para la humanidad. Ya sé que lo que necesito en ese momento es enfocarme en la niña Liz que quiere rechazar primero antes que sentirse rechazada. Y es como tener una varita mágica con la que tienes el superpoder de conservar tu armonía y tu paz interior ante lo que antes te generaba malestar, porque ya lo comprendes y ya sabes qué hacer antes de reaccionar. Y esto aplica para todas las emociones malucas de sentir, para todas las heridas que queramos trabajar, porque muchas veces cuando actuamos desde la herida, hacemos primero lo que tenemos miedo que nos hagan. Entonces rechazo antes de sentirme rechazada, abandono antes de sentirme abandonada, traiciono antes de sentirme traicionada, humillo antes de sentirme humillada, o soy injusta antes de que cometan la injusticia conmigo. ¿Y cómo más nos beneficia? Pues estamos más abiertos y más tranquilos en el lugar que estemos, con las personas que estemos, porque el poder de tu bienestar ya no lo tiene lo que dice el otro o lo que veamos. El poder para estar bien, para conservar nuestra tranquilidad bajo la situación que sea, está adentro. Y cuando eso se desarrolla, es una de esas cosas invaluables que ya nos pertenece para siempre y la podemos llevar y usar a todas partes. Y esto es también aprovechar las oportunidades que la vida nos pone de pasarla rico y de disfrutar donde nos inviten. ¿Cuántas veces decimos que no cuando nos invitan a ir a un lugar porque tenemos miedo de sentirnos mal allá? A mí me sigue pasando, todavía hay espacios y situaciones de las que sigo necesitando tomar distancia porque están a un nivel que todavía no llego, porque me perturbo estando ahí. Pero sé que lo voy a lograr con la práctica y empezando por lo pequeño, como lo que les conté de Nobel de literatura. Ojalá esto les haya hecho sentido y comprueben también si le pueden sacar provecho en sus momentos de rabia o de miedo, de tristeza o de ansiedad o cualquier otra emoción maluca de sentir con la que desaparezca su tranquilidad y armonía. Y si les cuesta entrar en estos momentos de introspección por su cuenta, pues hay muchas personas que ofrecen sus servicios para acompañarlos a hacerlo. A lo largo de estos mensajes de voz les he compartido a quienes yo les recomiendo. Pueden elegir una compañía para hacerlo. Y por supuesto, esta es otra maravillosa forma de permitirnos ser para aceptar que el otro sea también, para aceptar que el mundo sea también. Hoy acepto con tranquilidad que los libros y el premio sean y estén en mis conversaciones y en la publicidad que me llega. En este mensaje de voz quiero agradecer a mi papá. Fui muy afortunada porque tuve la oportunidad de agradecerle y decirle todo lo que le quería decir antes de que falleciera, pero quiero que todos los que no lo conocieron hoy sepan lo maravilloso que fue. Papi, desde aquí para allá quiero que sepas que te sigo agradeciendo cada segundo y cada energía que dedicaste en este plano para que tus 3 chicas estuviéramos bien. Y también quiero que sepas que lo siento por los otros papás del universo, porque los premios son excluyentes y el premio solo se lo puede ganar un nominado por vez. Y el premio único en su categoría para el mejor papá de todos los tiempos, te lo llevaste tú. Te aplaudo de pie. Gracias por tanto, papi. Te quiero mucho. Por lo pronto es eso. En el próximo mensaje de voz hablaré de filosofías de vida.
Gracias por acompañarme y por escucharme siguiendo su verdadero deseo.